Pues buenos días, muchas gracias por invitarme a revisar un poco la guía de peces y a hacer la presentación. Encantado de estar aquí con vosotros y pues, que nos oyen online. Pues yo trabajo en ecología de peces continentales y especies acuáticas invasoras, básicamente peces, en la Universidad de Girona. Durante mi carrera soy muy viejo, por eso he hecho muchas cosas. Ah, y de hecho hemos trabajado bastante en el Ebro, en muchos de nuestros trabajos, que os invito un poco a que consultéis nuestras webs. Muchos de nuestros trabajos han sido en la cuenca del Ebro. Inicialmente en la parte más baja, en los embalses de Ribarroja y Flix, en relación al siluro, en buena parte, son los primeros trabajos que publicamos. Luego colaboramos un poco con la Confederación en revisar los índices de peces para la directiva Marco y la potencial aplicación del EFI Plus, que es un índice sencillo, mejorable, pero que, bueno, sencillo. Está muy bien hecho, pero es mejorable, digamos. Y más últimamente hemos trabajado mucho en modelización de peces en toda la cuenca del Ebro, en la distribución y entender los factores que determinan la distribución de tanto los peces nativos como las especies invasoras. De manera que os invito un poco a que consultéis estos artículos. Como decía, eso empezamos a partir de los trabajos de Enflix y Ribarroja sobre el siluro, luego publicamos este informe revisando los indicadores, y hemos publicado muchos trabajos, por ejemplo, esto es como de introducción un poco. En este, por ejemplo, donde mostramos a 5 puntos del tramo principal del Ebro para ver la potencial, si funcionaban bien los índices de peces y cómo influía el tamaño muestral. Pues lo que se ve en el tramo principal, en estos 5 puntos que mostramos a lo largo del Ebro, del tramo principal, del eje principal del Ebro, por encargo de la CHE, pues lo que salían básicamente eran especies invasoras, el alburno, el siluro, poco de carpa, en el tramo bajo sí que hay unas especies invasoras, pero bueno, en abundancia, en algún punto solo salieron peces introducidos, o sea que es una problemática muy importante, como ya sabéis muy bien. Y luego hemos seguido haciendo cosas de modelización de los peces, de la distribución de los peces en la cuenca y seguimos, de hecho tenemos un proyecto que va a seguir un poco estos trabajos que hemos publicado en revistas muy buenas de ecología. Y también con el cambio climático, en efectos del cambio climático en los peces, pues también hemos publicado algunos trabajos muy detallados. Y bueno, como introducción a la guía de peces, ¿no? En teoría los peces pues, son muy visibles, ¿no? Y muy apreciables por la gente, ¿no? La gente se preocupa bueno, de los peces, les gustan los peces, ¿no? Porque son fantásticos, ¿no? Muy bonitos y son una herramienta muy buena para la comunicación, para los gestores, ¿no? Organismos más microscópicos, pues las algas, las diatomeas, pues cuesta más de transmitir, ¿no? O incluso son microscópicos, no se ven, ¿no? Y bueno, los peces son una de las ventajas que tienen, ¿no? No diré las desventajas, pero una de las ventajas que tienen es que son muy visibles, ¿no? Y son muy importantes para la comunicación ambiental, ¿no? Una herramienta muy importante. Y de hecho, pues cuando hay mortandades de peces, eso afecta mucho, no salen los titulares de periódicos y hay muchísimos pescadores, ¿no? Que pescan, ¿no? Y hay miles, ¿no? Hay un trabajo del 2004 decía que hay más de 800.000 licencias de pesca recreativa en España, que es muchísimo. O sea que bueno, hay pescadores que son muy sensibles a la conservación y hay muchos otros que no lo son, ¿no? Y es algo que tenemos un poco que conseguir, ¿no? Que todo este colectivo pues, esté más implicado en la conservación, que los hay que ya están muy implicados, como hay o ríos con vida. Y la guía también puede ayudar un poco a eso. Otra idea que me parecía interesante, más que comunicar en detalle la guía, es que el problema, ¿no? Decíais antes que nos falta, que es muy importante el entusiasmo, ¿no? Para hacer cosas.
o para conseguir cosas, y para la conservación también es muy importante, ¿no? Y el primer paso es conocer las cosas. Si no lo conoces, es imposible conservarlo, ¿no? Y un problema que tenemos es que no se conocen los peces y la mayoría de organismos. Por ejemplo, había este trabajo que publicaron recientemente, mostraban fotos de peces que comemos habitualmente a gente, ¿no? Incluida gente de España, de Portugal y varios países, y la gente no conocía ni estos peces, porque, bueno, si lo vas al mercado lo compras, pues sí, pero el bacalao, por ejemplo, que ya tiene actividades, pues lo enseñan una foto a la gente y no conoce ni los peces que comemos habitualmente cada semana, no los conocemos, no los conocemos, ¿no? Y lo mismo pasa con nuestras especies o no, la mayoría de organismos, ¿no? Si preguntas, los biólogos sí, porque bueno, es nuestro trabajo, pero si preguntas a cualquier amigo que no sea biólogo, ambientólogo o trabaje en el tema, pues no conoce ni los organismos más comunes que nos podáis imaginar, ¿no? Carboneros o distinguir una encina de un roble, mucha gente no sabe distinguirlas, por muy increíble que parezca. O de manera que eso es, es algo muy importante, ¿no? Los peces, claro, no se ven, o sea que cuesta mucho más que se conozcan, ¿no? Pero eso es algo muy importante que para la gente se entusiasme o quiera conservar, o sea, o vea la importancia de estas problemáticas, pues tiene que conocer a todas estas especies. Y bueno, España pues es un buen ejemplo. La península tenemos muchísimos endemismos, tenemos poca agua, ¿no? Y mal repartida quizá, pero tenemos muchísimos endemismos, ¿no? Tenemos más de 60 especies nativas, de las cuales 40 son endémicas de las cuencas ibéricas. Tenemos la mayoría de ciprínidos, ¿no? O de cístidos ahora, ¿no? La familia de los ciprínidos, que son, que son endémicas de unas pocas cuencas, ¿no? Y no se encuentran en ningún otro sitio del planeta. De manera que tenemos una riqueza muy importante, muchos endemismos, porque la península ha sido esta isla del resto de Europa, no ha sido afectada por glaciaciones, no ha sido afectada por glaciaciones, de manera que tenemos un gran patrimonio que la gente no conoce en absoluto y está muy amenazado en buena parte por muchas causas y una de ellas es las especies invasoras. Y por otro lado, ¿no? Tenemos eso, muchas especies típicas de Europa, ¿no? O nativas o autóctonas de Francia, no son autóctonas del otro lado del Pirineo, ¿no? Y por eso aquí nos llegan pues, muchas más que en otros sitios. El primer sitio donde llegan pues, es en Cataluña o en el Ebro, ¿no? Y otra visión de esto es que de hecho la gente casi conoce más, ¿no? a las especies invasoras, curiosamente, que las autóctonas, ¿no? Paradoxal, y no conoce más un siluro. ¿Qué peces conoces del Ebro? ¿No? Te dan el siluro, la carpa, ¿no? y el alburno quizá o algún otro, ¿no? Y no conocen los peces autóctonos, ¿no? De manera que, bueno, aquí va o con otro, pero bueno, digamos, transmitir un poco todo este conocimiento es muy importante. Entonces, centrándome ya en la guía, en la guía pues que ya tenéis, de los que estáis aquí, pues hemos incluido 26 especies autóctonas y 22 de introducidas, casi tanto, como decíais, tantas de introducidas como autóctonas. Hemos introducido algunas que son más de tramos muy bajos, o del delta, ¿no? Algunas son más marinas, o muy de aguas salobres, ¿no? Y podríamos haber incluido algunas más, pero la mayoría son de la buena parte de la cuenca. Los cambios, como decía Patricia, ¿no? En parte son por varios motivos, algunas introducciones nuevas, especies que ahora sabemos que tenemos introducidas y que no sabíamos, cambios en la taxonomía, ¿no? Hemos visto que especies han cambiado como Barbátula hispánica o muchas otras, han cambiado ¿no? a su taxonomía, o Caralsius gibelio, que quizá no sabíamos que teníamos introducido porque cuesta distinguir morfológicamente y necesitamos genética en general. Pero bueno, los cambios son básicamente por algunas nuevas introducciones, pero sobre todo
mejor conocimiento de la taxonomía, que es algo importante de destacar. Y luego también hay cambios que son más filogenéticos, digamos, que la especie ya sabíamos la que era, pero que ahora el género es distinto, ¿no? Por ejemplo, los vigílidos, ¿no? Ahora más bien son del género Kelon, ahora tampoco no me veo muy bien, pero sí. Bueno, el Lely de Río sería un ejemplo, ¿no? Especies que cambian de género, ¿no? Porque aumenta el conocimiento filogenético, porque se ve que no pertenecen al mismo género que otras especies y se cambia el género de esa especie. Eso también es un enriquecimiento, ¿no? del conocimiento. No pensamos en la diversidad solo como riqueza de especies, pero hay muchos componentes de la diversidad, ¿no? Y el componente filogenético, ¿no? Es un componente importante, ¿no? Aquí tenemos especies muy distintas de las especies que están en el resto de Europa y es algo que es importante y que también se refleja en los nombres, pues es importante. ¿Y qué más cambios hay? Bueno, no hay muchos más cambios, ¿no? Algunas introducciones nuevas y cambios por taxonomía y cambios por conocimiento filogenético y el género que ha cambiado. Entonces la ficha es parecida a las que había, ¿no? La guía consiste en 2 páginas. Hemos cambiado los dibujos por fotos, porque a mí me pareció que era un poco mejor, pero bueno, los dibujos también tienen sus ventajas, a veces, y en muchas guías y muchas aulas usan dibujos, pero bueno, las fotos en general también me parece que son muy buenas y muy útiles. Entonces la guía tiene 2 páginas, una que es la foto, en general Patricia insistió mucho que fueran todas de peces del Ebro, o sea que la gran mayoría son del campo, de los muestreos o de la cuenca, que también es bueno porque introducir peces también del Tajo o de otras cuencas aquí tampoco no es bueno, ¿eh? Podemos tener la misma especie pero que genéticamente sea distinta, de manera que y morfológicamente también pueden ser un poco distintos, de manera que es bueno eso, que las fotos fueran de aquí también y lo que se llaman translocaciones, que es mover una especie de un sitio a otro, tampoco puede alterar la diversidad genética también, que es otro componente muy importante de la diversidad. Entonces las fichas básicamente bueno, deben tener un nombre común, el nombre científico y el orden y la familia, que también ha cambiado en algunos casos. Y luego describe, es una guía de campo y por tanto es muy breve, pero describe un poco la morfología, cómo distinguir la especie en el campo, cómo se distingue de otras especies, nos hemos centrado un poco en eso. Y luego tiene un poco la ecología y lo hemos incluido también el estado de conservación, si está incluida, por ejemplo, en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas o la categoría de extinción que tiene, según la legislación española, para las especies autóctonas. Y luego para las especies introducidas, como la selva de rasbora, que también tenéis en los paneles, hemos introducido si está en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras o en la legislación europea, ¿no? Y lo mismo, y la descripción, un poco la ecología y donde se encuentra. Y poco más, encantado después de contestar las preguntas. Algo que quería destacar es muchas gracias a los que han aportado fotografías, ¿no? Especialmente a Enrique Aparicio, que ha aportado la mayoría, María Fernández y básicamente ellos dos y algunos otros. Y con eso he acabado la presentación muy breve. Gracias. Sí, no, bueno, dilo si quieres. Me preguntan, yo creo que mejor dejamos las preguntas para final y las hacéis todas juntas si tenéis y también podéis ir poniendo en el chat si alguno tiene preguntas y luego todas juntas las... Sí. Vale.
Estamos compartiendo un trabajo. Ahora. Hay que hacerlo al revés. Vale. No. El último comentario ponía el sonido está desactivado, pero supongo que es mejor. Pues no, sí. Pero era de principio, era de principio. A las 12:50 lo ¿Ah, sí? Sí. El último comentario de chat pone el sonido está desactivado. No. Pero- No, pero Cabo Grande se oye bien que se Sí, vale, vale. tenemos seguro. se oye. Vale, pues ya está. A ver. Estamos grabando, estamos con sonido. Estamos Ah, Partir de la presentación del café. a ver, ¿no? ¿No han visto el PowerPoint? No. No, Podemos fijar en- madre mía. No, pero se va. Bueno, no lo he conseguido. No había dicho nada. ¿No? Y lo que dice nada. No sé qué. ¿Qué? ¿No decir? De los O sea, porque está Lo que silenciado. pasa es que no sé por qué no sale orador. Igual cuando abras, sales tú. Pero está todo el mundo silenciado. ¿No? Ese no. Ponte el micrófono un Pues poco. entonces que nadie, no sé, ellos estaban todos silenciados. Ahora está, ¿no? debería salir. Sí. El orador. El orador está apagado el micrófono. Vale. Hola, buenos días a todos. Agradeceros también que nos invitéis. Han pasado 15 años desde la anterior vez. La anterior se hizo con una campaña de muestreos. O sea, y la información que había disponible por aquel entonces era bastante escasa. Entonces, pues, después de 15 años y cambiar los protocolos de muestreo, pues la información disponible pues, ha aumentado bastante. Vamos a presentar aquí a mi compañera Andrea Bessi y yo. Yo haré toda la parte introductoria hasta la parte de exposición de las fichas nuevas y ella presentará las especies. Ya presentará un ejemplo de cada taxón de cada grupo que está incluido en la guía. Los bloques, la presentación va a estar está partida en 4 bloques. Primero os voy a explicar qué es un macrófito, un poco por introducir todo lo que tenemos después. Y por qué se ha actualizado la guía, parte de los puntos coincidentes con los que ha presentado Patricia al inicio de la sesión. La metodología que se ha seguido para conseguir que más o menos esté todo compacto y tenga cierta relación las cosas con otras. Y el contenido de la guía en sí, con un ejemplo de cada uno de pues, los macrófitos son plantas acuáticas visibles a simple vista. Entre ellas, pues, por ejemplo, este es el negro entre la Ponte la Noza de la General Voluntariado en el año 2012, que había bastante sequía y se hizo este año, de hecho, se tuvo que hacer una recolección con máquina para extraerlos. Pero estos son macrófitos. Los macrófitos se componen por 4 grupos que consideran las xenoficias, las macroalgas, como pueden ser los rodófitos, esporoficias, briófitos y plantas vasculares. Se utilizan porque son indicadores de la calidad del agua. En principio son sensibles a los cambios del medio y te dan la información a lo largo del tiempo para saltear la calidad del agua. La guía. ¿Por qué se ha actualizado la guía? Ya os he comentado, ha pasado el tiempo y el conocimiento es mucho mayor. En este caso, pues 2008-2022 son 14 años. Se ha cambiado la metodología de toma de muestras. Desde ahora os voy a explicar cada uno de los puntos y se han mejorado gracias al cambio de la metodología de toma de datos los inventarios. Todo ello es la ampliación de la guía. Desde 2006, en algunos desde 2004, se diseñaron diferentes índices de macrófitos para España. El primero fue el IM, luego el IBAM-G, el IBAM-FL, el IMF y el IBAM de 2015.
todos ellos, la metodología de toma de datos es similar. Se muestra un tramo, se muestra en 100 metros un tramo de ello, damos abajo hacia arriba y se muestra en cisterna. Todos, en teoría, en principio cogían solo los magnéticos sumergidos, pero el IMR también incluye una parte de orilla. Luego, las muestras se llevan al laboratorio y se analizan al microscopio con bibliografía especializada. En 2008, la guía se hizo en base a los taxones que se incluían en el cáncer. Entonces, claro, el cáncer es un índice trófico que contenía 36 algas, 3 briófitos, un pteridófito y 13 farellomas. En total eran 52 taxones. Pues en aquella guía se incluyeron los 52 taxones que se aplican al índice porque los objetivos de la guía era que fueran útiles para su aplicación en el mundo. Entonces nos vendimos a esos 52 taxones más alguno que el último año empezaron a parecer que no estaban en el índice, pero bueno, se estaba trabajando en ampliar el índice en aquel momento. Para mi tesis, pues se decidieron incluir porque estaban empezando a aparecer. Entonces, el índice se aplicó entre el año 2006 y 2015. En 2015 se publica el protocolo del Ministerio, del IMR, la metodología de cálculo de índices es similar a la de lenguaje, y este incluye 51 taxones. Por lo tanto, los inventarios que estaban disponibles hasta 2015, si según se siguiera un criterio y otro, casi todos los listados incluían los 51 taxones de cada uno de los índices. En 2018 se realizó una revisión de todos los datos disponibles que había a nivel estatal y se calcularon las frecuencias de aparición de taxones a nivel de toda España. Fruto de ello, se decidió hacer un trabajo de confederación y las jornadas que hicieron aquí en marzo de 2018, justo para estas fechas estábamos en el campo en Villanueva de Huelva, aplicando el protocolo Rego, haciendo unas clases de formación. Pues se amplió el listado taxonómico y se indicó que se anotara todo lo que se fuera recolectando en los registros de laboratorio. Entonces, eso nos ha permitido, pues si antes teníamos entre 50 y 60 taxones en los listados, ahora casi hay más de 200. Algunos tienen frecuencias de aparición escasas, que eso no está incluido en la guía, pero la información de base que se puede utilizar a partir de los índices es mucho más amplia porque ahora, por ejemplo, con el IMR nos estamos encontrando que si la media de taxones de 100 metros suelen ser 15 taxones, estamos entre que el 50 o el 60% del inventario solo contabiliza para calcular el IMR 2015. Entonces, tenemos ahí una carencia de información casi del 40% de taxones que son muy frecuentes y no se emiten. La metodología, os voy a explicar la metodología que se ha seguido para llegar a la guía. Entonces, lo primero que se hizo fue actualizar y recopilar el catálogo fotográfico que teníamos en la oficina, pues entre 2006 y 2022. Sí, un poco locura porque se han tenido muchas fotos de estaciones, de móviles, de cursos de formación, hay casi 50 gigas de fotos. Se revisaron los inventarios de los últimos 4 años que han sido los que se ha aplicado el protocolo en 2018. En 2017 estaba a medias, pero en 2018, 19, 20 y 21 se cogían todos los musgos y algas que estaban solo en el canal bajo sumergidos. Se hizo un análisis de frecuencias de todos los taxones juntos y en la guía se han decidido todos aquellos que aparecían por lo menos un mínimo de 10 veces. Una frecuencia de aparición de 10 veces. Se ha incluido alguno que aparece poco, pero no se sabe si aparece poco porque no se conocía o está empezando a aparecer. Entonces, luego hay dos que son curiosos que están empezando a aparecer porque mi experiencia de 2011 es que, por ejemplo, Bankia en aquel entonces casi no había esas de toda la ruta. Entonces, ahí se están cambiando las cosas, entonces, para futuro ya los tenemos incluidos. Se revisaron todas las fotografías de los taxones que tenían una frecuencia de aparición de más de 10 veces. Se hizo un listado en el que tenían una columna si tenían foto de campo y de laboratorio. Entonces, si como muchos son los últimos 4 años no había fotos, pues se tuvo que salir a campo. Se salió a campo buscando sitios que, os explicaré, ¿no? Que tuvieran varios taxones en las mismas estaciones para que si no estaban unos estuvieran así. Luego nos llevamos a nuestras empresas con el laboratorio para hacer las fotos del microscopio. Y al final se revisaron y se redactaron todos los textos de tal forma que se notaran diferencias entre los textos de 2008 y de 2022. Entonces, pues esto ya lo he explicado un poco, pero con más detalle creo que ya lo he explicado. Estas son las fotos que utilizaron. La revisión de los inventarios, aquí al revisar los inventarios hemos encontrado que cosas que hemos encontrado en 2017.
que a veces los analistas también han optado en taxones que son microscópicos o taxones que tenían dudas y no se sabe si realmente están o no están. O sea, son dudas de identificación que se han incluido en los listados y entonces se ha intentado depurar eliminando los que son microscópicos y bueno, pues las dudas no se han tenido en cuenta dentro del cálculo de las frecuencias de aparición. También se ha enviado que fueran estrictamente acuáticos, porque a veces al revisar los inventarios te encuentras que hay un se ha introducido caña, se han introducido chocos, alguna vez hemos encontrado algún macroinvertebrado que se ha colado. Entonces, se intenta hacer una depuración también para aprovechar de revisar esas bases de datos. Este es el listado de las taxones que ya he explicado antes. En total, nos dimos cuenta que nos faltaban sobre todo taxones de musgos y hepáticas, porque ahora que se hace, antiguamente solo se anotaba si había musgos, en el PMR solo había 4, 5, 6, 7 musgos, entonces en las últimas muestras de 2018 hay muchos musgos que parecen y ahora estamos en una área de 7 taxones de musgos por estación. Entonces, de esas, hacer fotos en detalle de musgos para que se puedan identificar en el campo son complicadas. Entonces, no específicamente hacer fotos de taxones de musgos, algunas xenoficias que aparecen de forma aislada, una ceoficia que se llama Gaudiera fluviatilis, que llevamos años, es una alga parda, que yo tengo cajas y cajas en el laboratorio que me decían, tiene que salir. Y siempre había el del Brande, coincide, y no me digas por qué a mí no me salía. Y la primera estación que fuimos y decimos, tiene que estar, la encontramos. Que pasan el tiempo o que como no tienes información en aquella época no había casi artículos de Olivaudí, la que realmente sabía la descripción de los libros, pero no tenías una foto. Eso también ha pasado. Los años que tienen muchas más fotos, muchos más artículos y la bibliografía es mucho mejor. También vimos que había fotos pues, que teníamos que no eran óptimas para poder meter y introducir la finalidad para que se vean los caracteres identificativos. Y luego se han incluido pues, los famosos taxones nuevos que son escasos, que pues, en 2021 tenían una estación y este año ya tenemos 5 estaciones. Salimos a campo, cogimos las muestras en fresco para poderlas luego analizarlas en laboratorio para confirmar la identificación de campo y tener fotos nuevas, buenas en el microscopio sin que sufrieran de coloración, bien antiguamente se consultaba por formol y actualmente en vídeo de que eso afecta bastante al color y a la estructura de los taxones. Nos intentó hacer las fotos lo más simples posibles. Sí que es verdad que aquí las puedes ver en fresco, luego el día que toque analizar las muestras y las veas al microscopio no tienen que ver. Se agradece a veces que algo en estas cosas porque ves algo de su estado natural, tanto amarillo y color pálido. Se salió entre agosto, septiembre y octubre de 2022 a estos puntos en la cuenca. Se muestreó, se fue al tramo bajo al Ebro en Tortosa. Fue una visita con dos finalidades. Una, hacer fotos del tramo bajo y otra es ir a buscar el cangrejo azul para la vía macroinvertebrados. Teníamos en cuenta el año anterior de los posteriores de macroinvertebrados de la red que estaba allí y en azul de cerca. Digo, pues bajamos a este que cubre menos y veremos si les encontramos. Estuvimos una mañana, vimos los ejemplares, el primero es muy rápido, y aunque sabíamos que estaba se te va y la siguiente es más rápido. Y el segundo cayó. Es la única vez que se hicieron. Y aquí en el Euroflix fuimos a buscar la bolvia, que ya la había cogido el año pasado, cuando yo subiendo de la playa porque no salió el barrio. Es curioso porque esta bolvia la habíamos identificado un mes antes en una clase de máster que fui a dar yo, nos apareció en el río. Y ahí pues había las que están pasando por alguna cosa que las construcciones de otros años para necesitar. Pues este año está en el tramo bajo y en cabecera. Estamos en Viva de Miranda y se está en Agoncillo. Pues fuimos del tramo bajo a la Sierra de Guara para hacer los desbordes de zonas calcáreas. Me faltaba el de Zaragoza también para hacer alguna foto del botánico contra el foliante. Y nos fuimos a la zona de los niños, sobre todo a hacer lo que nos faltaba. Luego aquí salgamos y no necesitaban buscando los circulares
y aquí los ciclos que me faltaban. Pero así era mejor que no está. Luego le agregamos al material al laboratorio, verificamos que, porque hay personas de nuevo que campo que parte de una cosa y luego el laboratorio cuando sacamos a pasar sorpresas. Y una vez confirmada la identificación, hicimos fotos macroscópicas con la lupa o con la cámara de fotos de modo macro y fotos al microscopio. En el último año hicimos ya 3.600 fotos solo de microscopio para intentar. Luego tienes tantas que, como suele decir el dicho, lo poco gusta y luego no aburre. Y al final te encuentras que te pones a mirar fotos y todo lo poco no sabes cuál es mejor, porque algunas que luego las ves. Bueno, puede haber mejoras, pero es muy complicado. La postura en la que me explico. Y por último, pues se revisaron todos los textos, se hizo la recopilación bibliográfica de los taxones que hayamos incluido, se revisaron los textos de 2008, que no había alguna carta, y luego pues, pasan los años, pues redactas mejor y te das cuenta que has puesto su problema. Entonces, evitar que no hubiera tanta redundancia de lo que se me va a decir. Sí, se cambiaron bastantes cosas. Y el que el estilo de escritura fue una actividad de 2008 para que no se notara mucho el cambio. Estuvimos bastante limitados por ejemplo los caracteres, porque al final reducía 590 letras, descripción de taxón y hábitats, como casi hay que antes te decía. Y para que aparezca lo que realmente te interesa para identificar lo que has puesto en la foto y que serían las fotos. Y la descripción del hábitat pues, se hizo principalmente por experiencia de todas las recolecciones de 2006, por donde las hemos ido encontrando, y de analítica. Y luego hemos puesto la tipología que aparece más o menos en cada río, calculando la frecuencia de aparición de cada taxón por tipologías. Entonces han incluido las dos en las que eran más abundantes, porque se entiende que ese es el ámbito característico donde se puede encontrar con mayor probabilidad. Y se actualizó la bibliografía, también se hizo un esfuerzo para que así todo el mundo que tenga dudas, que al final esto es un poco divulgativo, pero si quieres profundidad, se puede profundizar más y tener identificaciones con claves y demás, pues estar actualizado el estado bibliográfico. Aparece el libro que es el protocolo de 2018 para que todo el mundo trabaje con la misma bibliografía a la hora de identificar y no haya errores. Y los últimos que se han publicado, que en el futuro, si hay un protocolo nuevo, pues se puede más. Y la taxonomía de esto, pues, como ya comentaba Emily, pues es lo más tedioso que puede haber. Porque realmente yo cometí el error, fue lo primero que hice en marzo de abril y en octubre hubo que cambiar. Luego, pues, esta es la avanzada de la guía, ¿no? Sobre la presentación con los cambios del ministerio, los logos. Pero principalmente los cambios de 2008, algunos os comentar la introducción. En 2008 teníamos 47 taxones, porque realmente teníamos información, todos los datos que se cogían eran espaciales. Estaba empezando a hacer la tesis y no empezábamos a anotar todo lo que aparecía. Había 5, se incluyeron 5 exóticas, no porque estuviera presente, sino porque en aquella época empezaban a conocer los problemas de Jacinto Agua en la Guadiana y Concha y Miriam, con su buen criterio, decidimos empezar a avanzar lo que podía llegar. Hicimos una revisión bibliográfica y decíamos, pues esto, por características, igual llega. Se incluyeron 79 fotos de campo y de laboratorio se incluyeron 24, pues porque no se los introdujeron todas porque en algunos casos se podía identificar con la información que había en el campo y el mito además de que no podía ser anticipado. Y la de 2022, pues al final, aunque dijimos que se podía ampliar de 150, pero nos quedamos cortos porque cuando empiezas a revisar, entonces ya bastante. Entonces ahora hemos incluido 134 taxones o grupos, porque taxonómicamente hay algún género que no lo separan bien las claves, consultas ahora de base que es lo que más se actualiza continuamente y los incluyen uno dentro de otro, pero si es exótica, que el año pasado apareció, ya aparecía en inventarios de 2017 y 2018 como CF Lenda Minuta. El año pasado nos aparecieron ya taxones que solo se ven nervios porque las vendas al conservadas con las cuales los nervios a veces que si se acumulan burbujas en la lámina se hacen bien los nervios. Y ya hay en la página web de la Generalitat que tienen sobre la base de datos exóticas de Cataluña
apareció en el trabajo del secreto, es donde nos apareció la muestra. Y este año nos ha aparecido en el Filosa. Aparte de ese, se han incluido los taxones que nos comentan, que son más una frecuencia superior. En la introducción de cada uno pues han incluido otros que aparecen aisladamente. O sea, realmente en el contenido hay más taxones de 134 porque están más profundos. Se han incluido 170 fotos de campo y se intenta incluir que todos los taxones tuvieran ya fotos de laboratorio. En algunas de fotos de laboratorio se han incluido taxones que macroscópicamente rara vez forman colonias macroscópicas. Por ejemplo, el Probodactylo normal, que solo yo aquí en el Ebro solo hay un punto que es el Guadalupe en Casteleras, que es colonias grandes, que se ven así. En el resto siempre aparece el dígito de Zanófora y de maneras. Y el Calotris, que forma masas oscuras intercaladas entre el Gamma y Sifón, pues se ha incluido al final porque no hay, si no lleva error incluir una ficha. Pues tiene al final pues 130 fotos. El esquema de las fichas, pues todas se sigue el mismo, la taxonomía en el encabezado, el grupo, en estos casos que se han incluido tres géneros, Restritonema, Predictonema, Tolipodris, es porque macroscópicamente se parecen muchísimo. Entonces, a la hora de muestrear, puedes coger solo un penacho y coger solo uno de los taxones que hay. Hay veces que están hasta los tres. Y hay veces que tienes, que son cosas rarísimas, que tienes, crecen conjuntamente y tienes mitad con un carácter identificativo. Tienes mitad con un carácter identificativo y la colonia al lado es otro taxón diferente. Entonces, esto es para que, si se pueden coger varias muestras, que se cojan. O sea, siempre que veas menciones de estos, coges 2, 3 o 4, porque los de la superficie pueden ser diferentes a los que crecen debajo de la piedra. Entonces, son más en el microscopio, o si eres muy fino sacando filamentos en el campo, pues que se la ramificación, pues mejor. Estos que se parecen mucho se han incluido en la misma ficha para que se coja. Entonces, en el aspecto microscópico se ha incluido el color, el tacto, porque al final, si no te llevas un microscopio de campo, a veces no te permite, no tienes suficientes elementos para ver algunas cosas. Entonces, se incluye el color, el tacto y la forma de crecimiento. Y luego la hábitat de distribución, los sitios típicos donde es fácil recolectarlos y las zonas. Y la zona óptima de crecimiento. Entonces, ahora Andrea nos va a explicar el resumen de taxones que hay por cada grupo de la guía y un ejemplo de cada uno. En cuanto a los grupos taxonómicos, pues comenzamos hablando de las cianocidias y las cianobacterias. Contamos con 23 taxones, 22 fotos de campo y 29 de laboratorio. Un ejemplo de ello es Nostoc, que se ve bastante bien en campo, y fotos adjuntas del laboratorio, que sería el Nostoc, y la oscilatoria. De las diatomeas, también es otro grupo muy importante. Contamos con 10 taxones, 10 fotos de campo y 14 de laboratorio, tanto de lupa como de microscopio. Un ejemplo de ello tenemos la cimbela, característico grupo por las valvas de esquince, y las fotos de microscopio, que tenemos diatoma, por sus características formas de garrelete, y la Rhinimosphenia geminata, que se ve bastante bien el pedúnculo pegado a la valva. Siguiente grupo, las geoficias, algas pardas. Como ha dicho Pedro, curiosidad, la Iribaudela fluviatilis cuenta con un taxón, una foto de campo y una foto de laboratorio. Aquí tenemos la foto del laboratorio de Iribaudela fluviatilis, en el que se ve más el detalle, con la descripción de las características. Siguiente grupo que tenemos son las algas rojas, las rhodophycias. Contamos con 13 taxones, 19 fotos de campo y 14 fotos de laboratorio. Un ejemplo de ello es el Batrachospermum. Y tenemos aquí otras dos fotos que hemos puesto de laboratorio, en el que se ve el Compsophogon y la Indentandia regularis. También con sus respectivas características. Las antoficias, las algas verde amarillentas. Tenemos Baukeria y Tribonema. Contamos con 2 taxones, nuevamente 2 fotos de campo y 2 de laboratorio. Aquí hemos puesto la Baukeria como ejemplo referente
y 2 fotografías, bueno, la bauqueria que se ve bastante bien en microscopio. ¿De acuerdo? Siguiente grupo son las resonancias. Tenemos un taxón, una foto de campo y laboratorio. Tenemos las algas doradas, que es el Hydrorus foetidus, muy característico de aguas frías, más arroyos pirenaicos, y Spelocenosus. Y con su respectiva foto que tenemos aquí del laboratorio. ¿De acuerdo? Siguiente, las algas verdes, clorofíceas y las zarofíceas. Algas verdes, aquí tenemos muchos taxones que están metidos en este grupo, 23 en concreto. 33 fotos de campo y 29 de laboratorio. Un ejemplo de ellos, la clarófora, muy extendida por la cuenca, es bastante abundante y cosmopolita. Y las fotografías de laboratorio. Hemos puesto también la clarófora, que se ve bastante bien, como es la clasificación, y la caetófora. El grupo de los musgos, 23 taxones, 34 fotos de campo y 41 de laboratorio. Un ejemplo de ello, el Cinclidotus pontinensis. También hay otro que está muy extendido, que es el Platypus riparides. Pero bueno, aquí tenemos fotos del Cinclidotus al laboratorio, al detalle en que se ven todas las células. Siguiente grupo, hepáticas. En las hepáticas tenemos 6 fotos de campo solo, no hay laboratorio, pero se ven bastante bien al detalle como es la morfología. Un ejemplo de ello es la marcación polimorfa. Plantas vasculares, plantas con semillas escormófitas, 22 taxones. Tenemos 35 fotos de campo. Hemos puesto el ejemplo de referente, el Potamogeton pectinatus, porque es muy evidente, sus características hojas filiformes, y también está bastante distribuido por la cuenca porque es muy cosmopolita. Realmente en los grupos tenemos las plantas exóticas que se ha hablado anteriormente. Tenemos 6 taxones y 8 fotos de campo. Hemos puesto el helecho como foto de muestra, la zola gliculoides, aunque tenemos muchas otras también. Finalmente está la parte del glosario en el que se muestran un poquito las descripciones de algunos términos para entender mejor la terminología de la guía, y la bibliografía adjunta de la que nos hemos referenciado libros, páginas web, todo actualizado para la mejora de la información. Y esto es todo. Muchísimas gracias. La presentación no, por manejar el... Sí, No, has terminado. Además, me queda incógnito. Darle más alto. ¿Cómo era? Primero comparto como Hay que editar una guía, hay que editar una guía. y lo acabo de hacer. Habla más alto. Que cuando lo consigues, luego se te olvidó cómo lo has conseguido. He escuchado todo correcto, vale. La película de cómo se hizo. Vale, ahora parece que se escucha. Sí, que está. Bueno, Eso es en la Sí, esta es en breve. La reunión Javier Escudero, porque ha preguntado Patricia en tecnológico. En esta los cambios han sido breves, porque en la taxonomía no se ha cambiado nada por mantener, hasta que no se actualicen protocolos, pues tampoco.
quizá, como al final las familias son las como la familia está diseñada en teoría para aplicar nivel WP y las familias están diseñadas para el protocolo de taxonomía, no se ha cambiado, ¿no? Lo único que se ha hecho ha sido revisar un poco los textos y actualizar los puntos rojos de las exóticas, aunque igual en algunas tiene 3 bloques, 4 bloques igual que la presentación anterior, con un poco la estructura. En el primer bloque de los macroinvertebrados, pues se aplica un macroinvertebrado que se aplica a un mirador biológico, se actualiza la metodología aplicada y un ejemplo de una de las 4 fichas que se han incluido. Los macroinvertebrados en sentido amplio son lo suficientemente grandes para ser vistos sin necesidad de utilizar una banda. El tamaño de manera que se utiliza para recolectarlos son limitados en la calidad del agua, igual que los macrófitos, lo voy a comentar Patricia en el inicio de la sesión, son ciclos en el medio y la transformación al alcance de la calidad que lo se actualiza la guía, ya igual que en los casos anteriores, pues porque hay por el cambio temporal y la presencia de nuevas especies exóticas en este caso. Y pues se revisaron los inventarios, igual que para macrófitos de 2017 a 2021, porque los anteriores ya también estaban revisados, pero se hicieron tercera y también los últimos 4 años. Se verificó si teníamos fotos en el laboratorio por casualidad y se hicieron salidas a campo para específicamente para recolectar, en este caso cambio fácil con recolectarlo. Luego, cuando ya está se ha grabada la guía, pues de revisar la última actualización de las disponibles, apareció otro macroinvertebrado exótico. Porque se le da la foto que es de Carangonichthyra. Entonces, aunque esta fue la primera que se revisó, porque es de la revisión en marzo, pues el día que era poca cosa, al final, pues, entonces, la nueva convertida. Y la calidad de cada campo, pues el día de Lebron Tortosa, con el segundo ejemplar en la después de personas. Dices, tiene que estar en la villa, pero es donde aparentemente está. Y Andrea el primero, estuvimos la cámara subacuática, que se salía la foto bien. Como el potamogeton Pempira no se movía, pues le aparecía potamogeton. Y a lo que metes la red, se va. Y el segundo, pues lo encontré 100 metros más abajo. Es la foto que aparece. Esa legislación luego desapareció del tema para evitar que haya la rata. Más los comen más. Claro. Se revisan las fichas nuevas que se han incluido, pues sí, la recopilación biológica de extracciones. Básicamente, la información que había disponible más focalizada era del proyecto IFASIGER, y también se han hecho los últimos años guías de bolsillo específicas de especies exóticas que en algunos casos aparecían fotos de distribución y estructura. Se revisaron los textos en 2008 en buscar ratas o cambios de la reacción. Y se hizo la reacción de las dos fichas nuevas. Tuvieron en cuenta el carácter necesario y que el estilo fuera similar a los para que se notaran. Y que las fotos que se consiguieron de las más especies exóticas quedaran reflejadas en el instituto. Esta es la portada de la guía actualizada. ¿Cuántos números? En el 2008 había 89 familias exóticas. En el 2022, 91 familias no exóticas. En algún grupo, creo que no había la familia física en el tema de las fichas pues, se mantiene el de 2008. Empieza con la taxonomía y luego un punto verde autóctono y un punto rojo se sabe. Y una descripción. Y aquí está el nombre. Y como habéis dicho, con las parámetros desertadas, pero con las sea capaz de remontar.
O sea, y luego y lo mismo ahora el tipo esto con los pinchos estos que tiene la tierra. O sea, luego cuando lo ves en vivo de lo rápido que es. Sí, no. Sí, no toca Y esto. entonces pues han hecho la tecnología. Luego, con el tiempo. Lo que queráis. No. Bueno, ¿Eh? aquí, vale. Sí, el Castillo Mayor. La buscamos. Yo creo que la buscamos. Ese es el río Ara, Ya, en la voy Insa. a aprender. El Finca. En las cuñas. Pero unas Vale. playas de canto rodados. Sí, es verdad, sí. Esta, ¿no? De granito. Es decir, de la Insa, el Ara de la Insa, pero no. Yo he llevado gente allá. Primero lo otro, De ¿verdad? canto rodado. Sí, no, pero es que tengo que... Perdón. Tengo algo que me los puse de Esto está todo. Son cantones. Lo que ocurre es que algunos pesan demasiado. Ahora sí. Son 4 veces. Hay un protocolo. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a la Confederación por la invitación. La verdad es que me siento como en mi segunda casa. Tengo otra primera casa, que es el Ministerio de Defensa, donde trabajo, pero esta es una administración con la que colaboro desde hace ya muchos años y es como mi segunda casa. Y como vamos ya justo de tiempo, pues vamos a... Esta guía de campo se publicó por primera vez en el año 2009. Y ahora mismo pues estamos hablando de la actualización. Me voy a ceñir a la actualización porque entiendo que casi todos ya la conocéis y se trata de ver qué ha cambiado o qué consideraciones se pueden tener sobre lo que falta por hacer. Entonces voy a comentar en qué se basa la charla, veré unos agradecimientos, luego justificaré por qué se ha actualizado, hablaré sobre la dirección, realización y colaboración de numerosos autores. Como han comentado los compañeros anteriormente, los cambios taxonómicos son fundamentales, se han producido bastantes en los moluscos. Comentaré también algunos cambios acerca del número de especies. Otro aspecto importante es la mención a las especies protegidas y catalogadas, eso se ha actualizado también en esta guía. Incorporación de algunas especies, ya sea fichas, solamente hay 2 fichas más de especies nuevas, pero se han incorporado otras especies en la hoja de familia, para que se sepa al menos que se han citado otras especies. Una mención especial en la guía, que también se ha actualizado, es a las especies exóticas invasoras y la navegación. Por último, se ha actualizado la bibliografía y también las páginas web. Al final de la exposición haré una breve explicación de cómo considero que se debe usar la guía en el campo. Hay un camino importante por recorrer y creo que va a ser muy útil, no solo para que podamos saber qué especies encontramos en el campo, sino también para descubrir, no digo nuevas especies, pero sí nuevas citas de especies en sitios donde antes no se conocía. Porque a diferencia de lo que han expuesto los compañeros anteriormente, en el ámbito de los moluscos no hay protocolos de funcionamiento, de tal manera que no hay un conocimiento homogéneo de toda la cuenca del Ebro y mucho menos de todas las especies. Me gusta siempre, cuando me refiero a la cuenca del Ebro, poner al menos la imagen de la cuenca. Fijaros lo grande que es, todos los kilómetros que tiene, las comunidades que abarca, las provincias, masas fluviales, lagos, dominios hidrológicos, masas de agua subterráneas. Bien, ¿por qué lo saco a colación? Pues porque no tenemos ni idea de lo que hay en cuanto a moluscos. Prácticamente, si comparamos con lo que han comentado sobre los peces, sobre los macrófitos, no tenemos, yo diría que igual ni un 10% de conocimiento. Quizás más en Cataluña, porque hay un grupo de malacólogos y la parte de lindante
con la Comunidad Valenciana, que hay un investigador que se llama Alberto Martínez Ortiz, que luego mencionaré, que ha realizado numerosos estudios. En Navarra también. En el resto de comunidades autónomas, muy poco. Se ve pequeñito, pero bueno, es justo agradecer la colaboración de todas las personas en la edición. Recuerdo que cuando Concha Durán me llamó en el año 2008, creo que fue, para hacerlo en 2009, queremos hacer esto, bueno, también con Antonia, con Muña. Lo primero que pensé, esto es imposible. Y el no ya lo tenía, pero bueno, como era más joven, quizás afrontaba mejor los retos. Hoy creo que no lo haría. Y entonces pues nos lanzamos. Comentando antes con Javier que se podía hacer una guía de cómo se hizo la guía. Se podría hacer una película de cómo se hicieron las guías. Al menos en el caso de los moluscos sería divertido. Agradecer a todas las personas que han colaborado. Mención en especial también a Javier Oscoz y a Mariano Alarraz, que han sido dos personas sin las cuales no me hubiera atrevido a hacerlo. Cada uno ha colaborado a su ritmo, a su manera, pero es una guía dirigida por 3 personas, aunque esté hablando yo ahora mismo. Y también citar un montón de especialistas que han colaborado desinteresadamente en esta guía. Ramos ha muerto. Por ejemplo, no puedo dejar de citar, en este caso, a Rafael Araujo, biólogo del Museo Nacional, y a María Ángeles Ramos, también del Museo Nacional, que los dos han fallecido, el primero el año pasado y María Ángeles muy recientemente. Y es un vacío enorme en la malacología, en ambos casos. También comentar la colaboración estimable de sus discípulos. Y en el ámbito de Cataluña hay un grupo de expertos que han colaborado bastante en esta guía. Quiero citar expresamente, al menos en la actualización, la labor fundamental de Jordi Corbella y también la de Alberto Martínez Ortiz, que trabaja sobre todo en la Comunidad Valenciana, pero también hace un recorrido amplio por otras comunidades autónomas. Aquí se citan las figuras. Bueno, se ve pequeñito, pero lo voy a comentar, porque luego la guía la podéis ampliar. Es que lo quería plasmar solo en una diapositiva por no alargarme. ¿Qué cambios fundamentales han producido? Pues la verdad es que muy pocos en cuanto a la distribución de las fichas. Solamente hay una familia nueva porque se ha desglosado el exótico invasor Potamopyrgus antipodorum, que conoceréis. Ahora es una familia que se llama Tateidae. Y ya no está la familia de los hidróvidos. Salvo eso, el resto no ha cambiado. Sí, la familia de los cobricúlidos ahora se llama cirénidos. Bueno, pues son detalles taxonómicos que tampoco tienen mucha importancia para identificarlos en el campo, pero lo hemos actualizado. Y a nivel de género y de especies se han producido también algún cambio, más que nada a nivel de género. Todo eso está actualizado. Y también tenéis un cuadro de las familias, el cuadro de la sinopsis sistemática en la página 9, donde aparecen todos estos cambios, que son muy ligeros. Nuevamente aparece pequeñito, pero creo que las presentaciones se van a poder disponer y se pueden ver. De todas maneras, lo que no he querido ampliar texto y lo sacamos directamente de la guía. En la introducción se explica exactamente qué es lo que ha cambiado, que es el párrafo que tengo subrayado. Fundamentalmente, pues que hay ahora 19 familias, son 14 de gasterópodos y 5 de bivalvos, y en total hemos calculado que hay unas 106 especies citadas. Remarco lo de citadas porque, claro, a veces se dice, bueno, ¿cuántas especies hay? Pues es que es difícil saberlo, porque dependiendo del criterio taxonómico, pues podemos dar como no válida ciertas especies o válida más especies. Entonces, el criterio que hemos seguido aquí es referirnos a citadas. Luego ya, si son válidas o no, es discutible y eso se indica en la guía en la familia, en la página de la familia. De estas especies, de estas 106, 86 son autóctonas y 20 son alóctonas. De las autóctonas hay una que está declarada extinta. Todo esto se ha actualizado en la guía. Bueno, también se cita sombra en amarillo aquí en esta diapositiva. La fuente de
de la clasificación de las especies, molusca base, que se ha empleado y ahí se puede ampliar. Y también se cita la normativa actualizada. Todo eso aparece en cada una de las fichas de las especies. La normativa que permite actualizar la protección de las especies o la catalogación de las exóticas invasoras. El esquema de las fichas es el mismo, pero hago aquí hincapié en el uso de la diferenciación que tiene unas especies de que se puede identificar a simple vista y otros que se requieren una lupa o incluso un microscopio, una lupa binocular o incluso ya necesitar estudio genético, estudio molecular, porque si no es imposible. Aún así, yo creo que la guía es bastante útil y al final daría algunas recomendaciones. Por lo tanto, el esquema de las fichas es el mismo y esto no cambia. En cuanto a los gasterópodos, tenemos 52 taxones y en total hay 82 especies citadas. De estas 82, lo que se han citado lo que se han seleccionado son fichas de 52 taxones. La mayoría de especies, o algunos de subespecies. Como decía, hay una especie que está extinta y la hemos indicado como extinta, como declarada extinta formalmente. O sea, en el catálogo de especies amenazadas de Cataluña aparece como extinta. Luego, en el caso de los bivalvos, tenemos también, en la página 112, los cambios producidos. Aquí tenemos que se han seleccionado 18 especies de un total de 24 citadas en la cuenca del Ebro. Bueno, aquí están todas, no están declaradas extintas, pero la margaritífera auricularia sí que está declarada extinta en Cataluña. Pero bueno, eso no se indica exactamente, aparte que es un cambio reciente, pero como está en la cuenca, pues no la hemos puesto como extinta. Se refiere, lo que figura en las fichas se refiere a toda la cuenca. Aquí tenemos en esta diapositiva una de las especies que aparecen citadas por primera vez en la guía, que es Corbellaria celtibérica. Antes he mencionado la estimable colaboración de Jordi Corbella en esta actualización. Bueno, pues esta especie está dedicada a él. Es una especie citada en principio en Soria, en la provincia de Soria, pero que fuimos a buscarla en Aragón por aquello de protegerla en Aragón, porque en aquella comunidad autónoma no parecía muy posible. Y se logró encontrar y se ha protegido en Aragón. Aquí también dar las gracias al Gobierno de Aragón por su colaboración a la hora de investigar esta especie y luego de protegerla, que es un trabajo importante que han realizado el año pasado. Es una especie muy pequeña, fijaros, mide 1 milímetro, es muy difícil de prospectar. 1 milímetro, sí. Pasado. Y se realiza con unas técnicas que aprovecho que estamos en la Confederación para decir que si en algún momento se quieren hacer estudios de especies del medio hiporroico, hay un campo impresionante de investigación. Se van a descubrir especies nuevas para la ciencia solo en la cuenca del Ebro, porque ya se está haciendo. Lo que pasa es que, como explica al principio, que no hay un protocolo de trabajo homogéneo para toda la cuenca, pues este grupo va investigando pues conforme ellos consideran en una fuente, en una cuenca, y casi todo en Cataluña. Si se hiciera homogéneamente en toda la cuenca, descubriríamos especies nuevas para la ciencia del medio hiporroico. Y de esta especie y de la familia de los multiséridos. Bueno, ahí lo dejo. Porque además son indicadores de la calidad de las aguas y serviría para el conocimiento de la calidad de las aguas subterráneas, algo que es bastante importante. Cambiando de tercio, en cuanto a los bivalvos, hemos incluido la especie Sinodonta gaudiana, la almeja china del cieno. Y esta especie se confunde fácilmente con otra, que vemos aquí en la comparativa, que le hemos incluido para mejorar la diferenciación. ¿Por qué destaco esta ficha comparativa? Porque vamos a encontrar en algunos embalses esta especie y no vamos a saber exactamente cuál es. Bueno, pues aquí más o menos se puede ver la diferencia. La de arriba sería Anodonta natina, la de abajo Sinodonta gaudiana. Es más globosa, tiene una forma como más circular, es mucho más grande. Merece la pena prospectar en los embalses, lo diré al final, porque puede haber mucho más embalses infectados de los que conocemos, sobre todo en Caspe, está conocida ahí, pero seguramente está en otros embalses. Luego comentaré algo al final. Otra ficha que se ha actualizado es la correspondiente a las especies exóticas invasoras en navegación. Bueno, antes de entrar en esta ficha,
decir que cada una de las fichas de las que no se han actualizado ni fotografía y solamente se ha actualizado el nombre de la especie, actualización de taxonómica, sí se ha corregido ratas, algunas pequeñas ratas que siempre, como han comentado antes, siempre sale alguna. Y luego también se ha actualizado información sobre la catalogación que tiene la especie o si está protegida y alguna ampliación del ámbito del área de distribución. Pero son cambios que no alteran ni siquiera la paginación de la guía prácticamente. En esta ficha hacemos hincapié en el tema de las invasoras y navegación. La verdad es que estoy aquí sentado, pero me siento muy intimidado por esta... No sé si... Por la vela positiva de divulgación de una exposición magnífica, por cierto, debo reconocerlo, pero es que me encanta la imagen que se ha usado, porque es una especie de barco pirata donde aparecen todas con cara de malos, sobre lo cual habría mucho que discutir sobre la maldad de estas especies, porque realmente hacen lo que tienen que hacer las especies, que es sobrevivir, adaptarse al medio y procrear. Con lo cual, en ese sentido no son malos, son malos desde mi punto de vista. Pero bueno, sin meternos en cuestiones filosóficas y éticas, lo que quería decir es que no solo la navegación, sino también la acuariofilia, la pesca y otras actividades son un elemento de riesgo para la introducción de estas especies y también me parece importante que no se debe criminalizar, y lo digo en el sentido propio del término jurídico, ¿no? Que es del Código Penal, porque los pescadores tienen una afición que es legítima, es libre, incluso es un deporte. Hay federaciones de pesca y realizan una actividad que lo hacen con mucha ilusión y con mucho entusiasmo. Y claro, luego se encuentran con que hay especies que se están usando como cebo y hay pescadores que son sensibles a estos temas y otros que no. Y también con la acuariofilia, que de pronto pues, nos cansamos de tener los peces en casa y los soltamos, pero con los peces va el agua del lastre y con el agua del lastre y la tierra y los macrófitos de la vegetación que haya van también moluscos. Moluscos como el caracol trompeta o el Potamopyrgus aparecen. Comento también que en un sitio tan lejano como Asturias, me refiero lejano de aquí de Zaragoza, ha aparecido el caracol manzana en un embalse, ha aparecido el caracol trompeta, apenas se conocen estas citas, y estoy convencido de que en numerosos embalses de la cuenca de Ebro y de toda la península, estas especies están. Otra cosa es que no sobrevivan muchos días o dependiendo de cómo se gestiona el embalse, pues se secan y mueren, pero es un riesgo muy alto. Entonces también invito a las confederaciones, a los organismos de cuenca y al final todo más, a que se investigue mucho los embalses, sobre todo en época de estiaje, que se pueden encontrar sorpresas. No solo sinodonta, sino cualquier otra especie invasora, en concreto los moluscos. Hay también mucho trabajo por realizar y sobre todo aprovechar la época de estiaje para investigarlo. Finalmente, comentar que hemos actualizado la bibliografía, hemos añadido algunos libros, algunas publicaciones que reúnen buena parte de la información. Sobre la bibliografía también me gustaría decir algo. No hay una publicación científica, estas son publicaciones científicas o alguna divulgación científica, pues no hay ninguna sobre la cuenca del Ebro como hábito geográfico concreto. Hay de Coñaltónomas a un estudio monográfico de algún taxón, de algún grupo de moluscos. Entonces, una de las tareas pendientes, que en parte hemos empezado a hacerla gracias al inicio de esta guía, a realizar esta guía, es realizar una publicación científica sobre los moluscos acuáticos en la cuenca de Ebro. Científica en el sentido de publicar una revista y que esté bien realizada, ¿no? Y que sirva de base para luego eso ir actualizándolo. Es algo que tenemos pendiente, que lo he hablado con alguno de los colaboradores y creo que lo haremos. Y en este sentido, pues es posible que podamos descubrir nuevas especies, nuevas áreas de distribución de las especies ya conocidas. Por lo tanto, queda mucha tarea pendiente. Y aprovecho para decir que las personas que usen esta guía van a poder colaborar también en esa publicación, futura publicación, para mejorar el conocimiento. Porque como no llegamos a todo y, como digo, no hay unos protocolos de muestreo, me refiero de proyectos para muestrear toda la cuenca, pues cualquier colaboración de cualquier
agente forestal, agente medioambiental, de vigilancia de los agentes de vigilancia que tiene la Confederación, guardería fluvial, etcétera, pues puede venir muy bien a la hora de conocer nuevas citas en la cuenca del Ebro. Sería interesante realizar también algún proyecto de ciencia ciudadana con la guía, usarla con algún proyecto, pero bueno, eso son ya palabras mayores. Las páginas web también las hemos actualizado. Hay alguna página que concentra mucha más información, pero también podéis servir de ellas. Y finalmente, quería comentar el uso de la guía de campo. Son unas breves sugerencias, perdón, que se vea un poco. Son unas sugerencias para el uso. Lo que propongo primero es realizar al menos una lectura previa antes de su empleo en el medio natural. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues, con muchos de los colegas con los que trabajo, pues me temo que no se lo han leído porque me llaman por teléfono. Oye, ¿qué es esto? Bueno, pues invito a que se lo lean primero, una ojeada para que les suene todo un poco. Y se trata de una guía de campo. Entonces luego hay que ir al campo y verlo. Pero antes hay que mirar también el esquema de las fichas para saber manejarla con soltura. Porque a lo mejor nos perdemos un poco. Es sencillo. También es importante usar en la guía la parte de la ficha que hay de las partes de un gasterópodo y de un bivalvo, así como los términos del glosario. El glosario no se ha modificado sustancialmente, salvo alguna rata y alguna palabra que hemos mejorado, o un concepto que hemos mejorado, no cambia. Luego la explicación de cada familia, que aparece en el esquema, como veis, es pues primero hablar de la familia y luego ya de cada una de las especies. En la familia hemos aprovechado para proporcionar más información valiosa que no cabía en el pequeño espacio de la maquetación. Por cierto, hablando de la maquetación, quizás no lo he mencionado al principio, dar las gracias a los diseñadores de Virtual y Ciban porque han hecho un trabajo, de verdad, encomiable, sobre todo desde el punto de vista de los que hemos realizado la guía, dando continuamente la vara y siendo muy pesados con detalles, esto o lo otro, y continuamente modificando. Entonces es un trabajo bastante pesado en ese sentido y agradezco la paciencia que han tenido. Aparte de la explicación valiosa que proporciona cada familia, en cada texto, de cada ficha de tasón, se complementa con la imagen. La imagen hemos tratado de que sea lo más gráfica y en algún caso hay un dibujo. En el ámbito de la divulgación hay siempre discusión que es mejor un dibujo o una fotografía. Yo creo que si la fotografía es buena y de calidad y además coge un buen plano del animal para saber luego determinar qué especie es, pues es suficiente. Pero hay veces que es mejor un dibujo. En conjunto, lo que proporciona estos textos son información suficiente para la observación en el medio natural a simple vista o con una lupa de mano en algunas cosas. Lo que pasa es que siempre decimos que la identificación taxonómica, sobre todo si vamos a realizar algún trabajo de ciencia ciudadana o algún trabajo de investigación, estoy hablando, por ejemplo, del uso que pueden dar esta guía estudiantes de la universidad para realizar un trabajo de fin de grado o de máster, pues interesa realizar la identificación taxonómica completa. Y ahí sí que se suele requerir la colaboración de algún investigador profesional, estudio de laboratorio, etc. Y finalmente, pues recordar que para ampliar el conocimiento sobre la guía, pues hay que leer la bibliografía y consultar las páginas web. Dar las gracias por la atención. Sí, ya lo he visto. Hay micrófonos, Patricia. Bueno, este me llama. Sí, que va, sí. Patricia, Nada, un momento, solo quería darles las gracias. Darles las gracias a los expertos, tanto que les hacemos las preguntas, por su presencia aquí y también por la colaboración también. Y como ellos han dicho, hay muchos más colaboradores, aunque ellos han venido aquí,
hemos contado con ayuda de otros muchos que aparecen en los créditos de las guías y que también forman parte de los entusiastas que decía antes Fabi y han donado sus fotos o su conocimiento para contribuir a que fueran mejores y más completas. Y ahora pasamos a las preguntas. Creo que había algunas también en el chat, las vamos leyendo, pero... No, lo mío rápido. Solamente felicitar a los cuatro porque lo habéis hecho fantástico. Y Ramón, soberbio, como siempre. No, aparte de la amistad que tiene con él, no puedo decir otra cosa. Oye, solamente una cosa. Cuando has dicho que habían 16 taxones o 24, solamente se habían puesto 16, ¿qué pasa con los otros? ¿Que no se han encontrado o no se han incluido? ¿Por qué? Gracias, Alfonso. Y la pregunta es muy incisiva. Sí, efectivamente, algunos taxones, pues por dos motivos. Uno de ellos, en algún caso, porque la familia es muy amplia, por ejemplo, de los multiséridos, en la página, perdón, la página 65, hay un género en el que contienen muchas especies. Ahora no sé si son 11, 14, bueno, porque están continuamente apareciendo. Esos son el medio porreico. Entonces hemos puesto solo una fotografía y hemos puesto el taxón de género. En ese taxón de género hay varias especies. Nos pasa también con algún taxón de género más. Pero luego, por ejemplo, hay discusión con algunas especies y se citan solo en la parte de familia porque no están citadas en publicaciones científicas o esas publicaciones científicas están en discusión. Entonces, no hemos querido entrar en disquisiciones taxonómicas, puesto que no es una publicación científica, sino de divulgación científica, y hemos preferido al menos dejar constancia de que están citadas. Por ejemplo, de las corvículas hay 5 especies más que no hay ficha, pero están citadas. Pero bueno, está en discusión. Queremos respetar a los autores, en este caso del grupo de la Asociación Catalana de Malacología. Queremos respetar que esas especies están citadas, están ahí, pero no hemos puesto ficha puesto que está en discusión que haya más especies del género Corvícula en la cuenca. Perfecto. Y luego, como eso, hay algunos ejemplos más. Muy bien, aclarado. Vale, gracias. Tengo algunas preguntas en el chat. Ahora contesto también para que tengáis el correo para solicitar las guías. Podéis usar el de che_caridad@segru.es y si no, uno de los nuestros, el de Elena o el mío, entonces no tenéis el mío, y nos las pedís. Si hay alguien que tiene interés y sois varios, por favor, pedidnoslas a la vez y así hacemos un solo envío. También preguntáis si se podrán consultar online o descargarlas. Sí, están en PDF y se pueden descargar en la web, tanto en el apartado de educación ambiental, que es el enlace que os he puesto antes, pero luego habéis visto, los que estabais online, que ahora lo copiaré también en el chat. Y también está en el apartado de estado ecológico en cada uno de los indicadores, pero allí hay que ir ya uno a uno a los indicadores específicos. Y luego aquí hay una pregunta que igual para Elena. ¿Dónde se ha encontrado caracol o caracol? Caracol manzana, Torreta de Asturias o algún sitio donde buscar la cita. De Diego Muñoz. Y bueno, que si alguien quiere hacer preguntas de viva voz, pues por favor, intervenís. Ordenadamente. Sí. Respóndele tú a lo del caracol y Asturias. Pero di la zona, no el... Exacto. Sí, bueno, está publicado en el año 2021, es reciente. No ha tenido mucha trascendencia. Y el sitio exacto, a la persona que lo ha preguntado, me puede escribir un correo electrónico y le mandaré la publicación y lo podrá ver. Muy bien. ¿De acuerdo? No sé si tiene esa persona mi correo electrónico, pero lo hemos puesto antes en la presentación. Le mandaré la publicación y lo podrá ver todo ahí. Más preguntas aquí que os pasamos el micrófono o a los que estáis online, que no sé cuántos son. Sí, aquí.
Bueno, pues eso, felicitar también a los ponentes, pero sí que quiero hacer una pregunta, porque sí que son unas especies que son peces, que no son crustáceos, pero que sí que inciden mucho en el medio en que nos encontramos. Incluso tenemos uno de los paneles a la entrada con la problemática de lo que son los cangrejos, ¿no? Entonces, ¿habéis pensado de alguna manera, porque sí que son los pescadores sí que pescan, ¿no? Puedo decir, este es el cangrejo señal, este es el cangrejo rojo, este es el cangrejo autóctono, este es el cheddar de Sturgeon, que no sé si ya ha desaparecido de la cuenca, pero en un tiempo hubo algunos en la mar, un cangrejo azul. Entonces, eso, no sé, como incorporarlo como un anexo a la guía de peces, ¿habéis pensado en alguna cosa de estas o no? Te lo digo porque sí que son especies que de alguna manera sí que influyen mucho en El autóctono sí que está. ¿Eh? El autóctono sí que está, el de Cápodo. No, digo, señor. Hay que incluirlo como anexo en la de pez, que como está también vinculado. Pero no está, el cangrejo sí que está, Pero el no autóctono sí. al paro lo que vea como anexo. Y que pongan los demás. Pues no. ¿De peces? Claro, porque No, los patos. La página 49, ¿eh? Y la nutria. Yo creo que hay un decápodo ahí, autóctono, ¿no? Autopotamobius. Entonces, aquí tenemos. Aquí está, el autopotamobius para allí, pues sí que está. Sí, el cangrejo también por explicarlo, Pablo. Y el Calinete sapidus también. Y yo una pregunta que le quiero hacer a Emily, porque de alguna manera Hay Potambalus con el también. tema del debate de todas estas especies que tenemos, un poco, bueno, está el debate, por ejemplo, que aquí hace unos días se dio una charla sobre el envase del VAL, que una de las soluciones que se daba era la eliminación de carpas. Es decir, ¿hay alguna experiencia? Porque el otro día hablando con el director del parque, Con Rotenona. querían hacer una erradicación de piscardos, uno de los tiburones que tienen en el parque. ¿Existe alguna experiencia un poco de erradicación de estas especies? ¿Se podría hacer lo de las carpas, por ejemplo, en el parque del Guadalajara? Sí, en el Lagos del Pirineo sí que hay mucha experiencia. Hay un proyecto live llamado Limno Pirineus, que ha tenido aparentemente éxito y ha intentado erradicar salmónidos y piscardos de lagos de montaña, no muy grandes, pero incluso un poco grandes, y con éxito aparentemente, y además que se ven muchos efectos de la restauración a corto plazo. Vuelven los anfibios, ¿no? Y realmente tienen éxito. Porque no, como sabéis, el siluro, por ejemplo, en el Ebro es imposible de erradicar con la tecnología actual, ¿no? Y en general no se pueden erradicar muchas especies cuando ya están ampliamente distribuidas. Pero, por ejemplo, en lagos del Pirineo es posible y se ha conseguido erradicar algunos salmónidos y piscardos de algunos lagos y bones, no sé si bones, pero no sé si había alguno de Aragón, pero... No, fue en Cataluña, con Rotenona. Y con redes y trampas también. Yo sé que se hizo con Rotenona y acabaron con todos. Sí, pero con redes y trampas también. Claro, por ejemplo, los salmónidos tampoco en lagos de Pirineo son oligotróficos o ultraoligotróficos, ¿no? Son poco productivos, no hay unas grandes densidades, o sea que incluso con redes, con artes... Pero con redes no se eliminan. Ya la mayoría, pero no casi todo. No, en el Limno Pirineus básicamente lo hizo con artes pasivos, ¿no? Más que con Rotenona. Rotenona ahora no se aplicaba mucho en España. O sea, pues lo hicieron hace 4 o 5 años, ¿eh? Pero sí que es posible, digamos, en algunas ocasiones, pero... Yo he entrado varias veces en la página web del Limno Pirineus y es espectacular los resultados. O sea, el agua se vuelve transparente, cuando antes estaba verde. Lo que han hecho en 4 o 5. Claro. Lo han hecho. Sí, porque el piscardo... y... De limnos. El piscardo aparentemente causa cascada trófica y ¿no? Tienen buenos datos y experimentos que han mostrado que introducir piscardos hace un efecto de cascada trófica, depreda sobre
sobre zooplancton y invertebrados, ¿no? Y aumenta el fitoplancton, o sea que tiene efectos ecosistémicos que se llaman. Y los salmónidos, si no tienes los ibones y los lagos, los Pirineos de forma natural no tendrían peces. Y si te introduces peces, pues desaparecen los anfibios, ¿no? Claro. Y que están muy amenazados globalmente. ¿Le gusta pescar a Pablo? Pero quería hacer una pregunta. Antes de que preguntes, por contestar a Pablo, que bueno, estar en la maravilla, entonces, además que llevarlas todas, llevarlas un poquito más gordas, pero todavía se pueden llevar a cabo, y si no, pues podéis descargarlas y llevarlas en el móvil. Claro. Sí, bueno, yo ya tengo la aplicación de resuelve y quería hacer una pregunta un poco técnica a Ramón. Cuando hablas de medio hiporreico, medio intersticial, ¿qué medida estableces el límite entre lo que es hidrólico y lo que es intersticial buscado por el método de Karamazov-Chappuis o similar? Porque, claro, hay un pequeño problema de limitar el hábitat de esos monos. Sí, gracias por la pregunta. Estos moluscos se les denomina estigobios, porque a veces viven en cuevas, incluso algunos aparecen en manantiales, pero afloran ya muertos, o sea que viven en las aguas subterráneas, ¿no? Se desconoce bastante, o sea que no hay muchos estudios, solamente citas de cuando se consiguen obtener muestras mediante el método de Bow-Roche, que es un poco sofisticado. Entonces se extraen la muestra y hay que mirarlo luego en el laboratorio y no se sabe muy bien exactamente dónde están. Están en el medio y están en el medio intersticial, porque sí que se saca agua mezclado con tierra, algo de agua sale y lógicamente son acuáticos, tienen que vivir en el agua. Yo creo que están en el medio intersticial, pero también viven en cuevas y en sitios así. Bueno, es que no hace falta utilizar el método de Bow-Roche. O sea, te vas a la orilla, si es una zona de levadera, acabas hasta que llega el agua y aquello sí que es un límite especial y que además están bichos que están realmente en la zona de... Sí. Entonces, ese es un método alternativo, sobre todo a la ciencia ciudadana, en el sentido de que, hombre, utilizar el método Bow-Roche significa llevar una maja, el tubo, etc. Eso es un poco complicado, ¿no? Sí. Pero el método de Carlos, pues, que se hace un agujerito al lado, un metro, un metro y medio, está al alcance de cualquiera y sí es posible para de hecho, estamos estudiando con el trabajo de los acuáticos, que todos son por debajo de 1 milímetro, pues el método, vamos, el Carlos se puede saber cantidad de anillos, pero también son estos dibujos, ahora tenemos que prestar atención, porque luego a mí especificados, a partir de ahora lo pensaré. Sí, el método que están empleando los colegas catalanes es el Bow-Roche y meten en como tú dices, con la masa y todo esto, entre un medio metro o 1 metro y lo sacan. Y van a zonas donde dices, aquí no puede haber nada, pues ahí aparecen. Moluscos y crustáceos. Claro, yo estoy hablando de moluscos porque es lo que conozco que sacamos. Hola, muchas gracias a todos. Mi pregunta básica para los cuatro es especies que no estén todavía en el libro, pues tenéis ahí empleadas como este siguiente que nos va a llegar y puede haber. Está hablando del camalote, está dentro de la exposición, pero no sé si hay algún molusco, algún pez, algún invertebrado u otra planta en concreto que le tengáis un poco miedo a futuro y que sería interesante tener la ficha explicativa también en las guías, una próxima actualización, pues para que la gente con el campo lo pueda identificar lo antes posible. Bueno, como sabéis, en el Life in Masacua hemos hecho o ha liderado lo que se llaman escaneos de horizonte, ¿no? para revisar posibles especies invasoras que podrían llegar a la península, ¿no? Y lo ha publicado online, o sea que es una buena herramienta que se puede consultar de posibles especies que podrían llegar, ¿no? Y también luego en la red Timbanet pues hemos hecho un poco un escaneo de horizonte que ya no era solo de especies acuáticas, sino global, que incluye también especies terrestres, ¿no? Y también estamos por acabar de publicarlo. En este caso no está publicado todavía.
En el caso de peces, en estos de Life en Basaco se identifican algunas. Claro, en el Ebro, por ejemplo, muchas que están en Cataluña y todavía están, o la parte de cuencas internas de Cataluña y no están en el Ebro, pues claro, es muy fácil que lleguen, ¿no? Publicamos algún trabajo que lo que muestra es justo Cataluña y el Ebro es una vía de introducción, ¿no? De algunas especies, pues vendrán por el norte, algunas por el sur, quizá por el Guadalquivir, pero muchas entran por Cataluña y el Ebro, o sea que digamos, las especies que están en Francia, por ejemplo, ¿no? Es muy fácil que lleguen por aquí, ¿no? Y las especies eso, que están en cuencas próximas, eso es el trabajo del camalote, por ejemplo, evitar que se establezca, eso me parece muy importante, ¿no? Porque está en el Guadiana, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es evitar que se introduzca en otras cuencas. Eso es lo más eficiente, ¿no? Prevenir, como he dicho Javier también. ¿No hay un pez así en concreto que pienses? Por ejemplo, hay han escrito ahora un trabajo que hay bastantes covícidos, ¿no? En la guía hemos puesto Misburnus, ¿no? Pero la taxonomía seguro que cambia, en Europa se dice que es otra especie, no está con nada clara la taxonomía de género. Por ejemplo, covítidos, los covítidos como Misburno u otros, ¿no? Es muy fácil que, como se usan para la pesca también, como anzuelo o como cebo, los covítidos, por ejemplo, es un ejemplo. En otra especie que os va a llevar que no es un pez, es el coipú, ¿no? Que ahora está en Girona, por ejemplo, ¿no? Y esa tiene muchos efectos ecosistémicos. Pero ya está en Cataluña, ya está por Tordera, ya ha invadido Fluvià, Gàtер, Tordera, ¿no? Está en Girona, en medio de la ciudad, lo ves por la noche, o sea que, y por desgracia está en el País Vasco, en Cataluña, o sea que y es una que se va a distribuir y va a tener mucho impacto. Yo lo vi hace años en Estrasburgo, en la puerta del Parlamento Europeo. Estaba lleno de coipusteros. Bueno, pues para responder muy brevemente, si tenemos en cuenta que algunos autores del ámbito catalán están diciendo que están entrando más especies de almeja asiática, que serían distintas a la corbicula felina, pues por ahí podrían entrar más. Pero bueno, no estoy muy seguro de si esas citas son correctas. Yo las dan por válidas, pero bueno, habría que hacer algún estudio genético y hay complicaciones incluso con la aplicación del concepto de especie, porque estudian linajes y bueno, es complicado, ¿no? Pero así algo más concreto como estás pidiendo, pues yo tengo cierta preocupación con una especie que se llama caracol asesino, que podría ir con la pandilla esta que tengo aquí detrás, en el barco pirata. Es del género Helena. Se llama Helena, con H. Y esa especie podría entrar en aguas termales. No quiero dar ideas, pero bueno, no me gusta. He estado leyendo algunas, no lo ponen todavía como una especie invasora, pero podría entrar. Y el nombre ya lo dice todo. Se ha escrito un crimen. Emoción. Dice Javier, se ha escrito un crimen. Bueno, quería asustar. No sé si hay más preguntas, creo que en el chat ya habíamos respondido a todo. De hecho, Diego Muñoz daba las gracias porque había encontrado ya la publicación. Y creo que de momento no había ningún comentario más. Pero aquí en la sala. Son las 2:30 ya. Pues le cedo la palabra a Javier, que resuelva la sesión. Entonces, problemas técnicos. Sabemos que nos está compartiendo la pantalla en la primera. Han sido ajenos a este. Ha sido un poco complicado hacerla Simultánea online y en la sala, así que ya disculparéis. Bastante bien. El tema técnico me ha hecho bastante. Yo no he visto. Lo manejado bastante. Bueno, pues muchísimas gracias por venir.
sobre todo a ti, Envi, que has venido de más lejos, casi como de Asturias. ¿Verdad? Y a los demás también, veo que alguno ha venido de fuera de Zaragoza. Yo creo que se ha conseguido el objetivo, ¿no? Que era pues, que todos conociéramos todo este material. Ahora hay que vivirlo. Yo creo que es fácil solicitarlo, se ha explicado. Y pues así cumpliremos el objetivo, ¿no? Que es no solo que nos lo quedemos nosotros, sino que a la máxima cantidad de gente pues, le llegue toda esta información y sensibilicemos a todos pues sí, con la importancia de conocer nuestro medio y de cuidarlo, ¿no? Nada, muchas gracias a todos y pues hasta otra. Nos veremos en otra dentro de unos años. En la reedición. Cuando se revise la guía. Vale. Yo ya no estaría aquí. Entonces, creo que recibiréis todos también las guías, ¿no? Para que se puedan utilizar. Ellos que han venido, me han llamado a La organización se nota por el éxito de los horarios. Han recogido en la mejor, yo recogido para que te vamos a mencionar gente que vaya haciendo. Yo creo que cada uno se lleva un